Una vez más, bienvenido al programa Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Este programa es un programa que sale todos los días y nos ha dado mucho gusto oír los comentarios, por cierto, muy positivos acerca de este programa. Y queremos seguirlos bendiciendo y queremos seguir nosotros también siendo bendecidos por su teleaudiencia. Conmigo una vez más está la licenciada Gaby. Bienvenida al programa, Gaby. Gracias. Vamos a ver que comience el programa entonces. Gracias, pastor. Buenas noches. Siempre es un privilegio acompañarle, es un privilegio que hablemos de estos temas. Como usted dice, muchos son sugeridos. Entonces, pastor, hay un tema precisamente sugerido que es acerca de los 7 espíritus de Dios. Para ello vamos a leer el libro de Isaías en el capítulo 11, versículo 2, en donde dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, pastor, para que usted nos explique acerca de los 7 espíritus de Dios, porque ahí sí que en orden, ¿verdad?, de como lo está hablando aquí la Biblia. Bueno, mire, para empezar, Gaby, tenemos que ver que Isaías 11 nos está hablando de las 2 venidas del Señor. Es decir, de la venida cuando encarnó en María y la segunda venida que será cuando del trono del Padre regrese a Israel. Pero habla que en la primera venida el Mesías, el Salvador, esto lo está anunciando Isaías, iba a venir asistido por los 7 espíritus de Dios. Es decir, que si algo iba a tener el Mesías activado, eran estos 7 espíritus, que es la razón por la cual Jesús tuvo éxito en su ministerio. Recordemos que el ministerio de Jesús tuvo varias etapas. Una de las etapas de su ministerio era cumplir con la ley. Acuérdese que ninguna persona, ningún ser humano ha podido o había podido cumplir con la ley. De hecho, el mismo predicador de la ley, que es Moisés, ni siquiera él pudo cumplir con la ley. Vamos, ni siquiera los hijos de Moisés, ni la esposa de Moisés, ni el sustituto de Moisés, que fue Josué, pudieron cumplir con esa ley. Entonces, esa ley que había sido dada para vida, condenó a todos los hombres. Pero hubo un hombre nacido de mujer, llamado Jesús de Nazaret, que él sí pudo cumplir con la ley. Él sí pudo todos los mandamientos desde su concepción hasta su resurrección. Él cumplió exactamente con todo lo que el espíritu de la ley estaba promoviendo de parte de Dios. O sea que decimos que él es un vencedor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Jesús logró extraordinariamente cumplir con todo lo que la ley requería? Y la respuesta es muy fácil. Isaías 11 nos dice, porque él estuvo asistido, ministrado por 7 espíritus. Hablemos del espíritu número 1 que aparece ahí, es el espíritu de Jehová. Nosotros podemos recordar cuando el Señor llegó al Jordán, que en el Jordán el Espíritu Santo de Dios descendió sobre él y se quedó morando sobre él. O sea que algo importante que debemos entender es que Jesús tuvo un éxito en su ministerio y en toda su vida porque el Espíritu Santo lo estuvo ministrando durante todo el tiempo de su ministerio. Entonces, ahora vamos nosotros somos el cuerpo de Cristo y en nosotros también se tienen que mover estos 7 espíritus. Por eso en Apocalipsis capítulo número 5, 6 se habla, bueno, desde el capítulo 1 creo, se habla de los 7 espíritus del Señor, que son los que van a ministrar ahora al cuerpo de Cristo místico, que es la iglesia. Lo que estuvo en el cuerpo físico de Jesús tiene que estar ahora en su cuerpo místico, que es la iglesia. Entonces, así como los 7 espíritus ministraron a Jesús, así esos 7 espíritus tienen que ministrar de igual forma a la iglesia. O sea que nosotros, los que somos de la iglesia, para tener un ministerio y una vida agradable a Dios, tenemos que tener fluyendo en nosotros al Espíritu Santo.
Y gracias a Dios que el Espíritu Santo ahora se quedó para morar en nosotros. Eso fue un éxito del ministerio de Jesús a favor de nosotros. Algo de lo que Él pagó para que nosotros pudiéramos obtener ese beneficio. Le explico, el Espíritu Santo de Jesús para atrás nunca había morado con alguien. Lo que la gente tenía en el Antiguo Testamento es la visitación del Espíritu, pero como bien lo dice la palabra, es una visita y luego se retiraba. Nunca permaneció todos los días de la vida con una persona. Pero Jesús nos dijo, o les dijo a sus discípulos, que Él iba a rogarle al Padre para que el Espíritu Santo, así como estuvo con Él, estuviese con nosotros. Y obviamente, como es el Hijo agradable, como fue el Hijo de la complacencia del Padre y declarado Hijo de Dios con poder a través de la resurrección, Romanos 1:4, entonces Jesús es recibido en el cielo y Dios le otorga la bendición, la petición de que el Espíritu Santo, así como estuvo con Él, esté con nosotros. Por eso lo glorioso de este pacto, de este evangelio de Jesucristo, y la buena noticia es que ahora no estamos huérfanos, no estamos solos, sino que el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos, que es importantísimo para poder vivir en esta tierra, ser dirigidos por Dios. El Espíritu Santo se quedó para dirigir qué hacer, qué no hacer. De hecho, Isaías dice, vendrán días, dice Jehová, en los cuales oirás una voz a tus espaldas. Y esa voz te dirá el camino por el cual tienes que andar. Esa promesa de Isaías de que iba a haber una voz que nos estuviera dirigiendo para ver qué camino escoger, eso se cumplió cuando el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 cayó sobre los judíos, y en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 cayó sobre los gentiles. Y entonces ahí esa voz que nos va a dirigir, que es la voz del Espíritu Santo, se cumplió en esa visita del Espíritu Santo. Por eso ahora los cristianos, hermana Gaby, tenemos la bendición de tener la dirección del Espíritu Santo, que nos va a indicar, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos. Sí. Y nosotros, lamentablemente, con la visión que tenemos física, podemos confundirnos y llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Podemos torcer nuestros caminos. Podemos aprobar algo que Dios esté reprobando, o podemos reprobar algo que Dios esté aprobando. Y eso ha pasado en toda la historia de la iglesia, que a veces le hemos llamado, por ejemplo, yo me recuerdo en la década de los 80, cuando el Señor nos reveló que una de las formas para poder alabarlo y bendecirlo era a través de la danza. Yo me recuerdo que cuando la misión Elim, que fue la que tuvo esa revelación en Guatemala, comenzó a danzar, aquí las misiones en Guatemala condenaron, censuraron la danza, diciendo que era una cosa mundana, diabólica. Bueno, hoy en día han pasado los años, y después de casi 40 años, 30 años de esa revelación en Guatemala, casi todas las iglesias danzan. Pero hubo un tiempo en el cual la iglesia a lo bueno le llamó malo. Yo me recuerdo cuando vino de repente la revelación de la liberación de gente endemoniada. Muchos grupos decían no, que los cristianos no pueden estar contaminados por demonios, pero de repente en la práctica se daban cuenta que ovejas fieles tenían contaminaciones espirituales. En el tiempo en que Dios reveló la liberación de demonios, y que, repito una vez más, la misión de Elim reprendía demonios, echaba fuera demonios, la gente era liberada y buscaban a las iglesias de los ministerios asociados a Elim. ¿Para qué? Para que fueran descontaminados de demonios. Hoy en día mucha gente ya entiende, ya comprende por el Espíritu de las Escrituras que sí, cristianos pueden ser estorbados por demonios y están siendo liberados por el nombre de Jesús. Pero hubo un tiempo en el cual mucha gente con acérrimo calor y celo decían que eso era malo, y a lo bueno le llamaban malo. Y así le puedo dar ejemplos de ejemplos. Por otro lado, la iglesia muchas cosas le llamaba malas, y no eran malas.
Por ejemplo, durante mucho tiempo, mucha gente enseñó que el deporte era del diablo y que si usted practicaba fútbol le estaba pegando al huehuecho del diablo y que eso era pecado y en fin. Y a cosas buenas, a cosas lícitas, le llamaron malas. No sé si me estoy a entender. Bueno, entonces para eso se quedó el Espíritu Santo, para mostrarnos cuál es el camino por el cual tenemos que andar, y que a las cosas que quizás estamos aprobando ya en nuestra vida, no digamos doctrinales, sino en nuestra vida también, ¿cómo se llama? El Espíritu nos pueda dirigir, porque hay cosas que nos parecen de vida, caminos que nos parecen rectos, pero que hay peligro de muerte, pero que son torcidos, pero que no están de acuerdo con el Espíritu de Dios. Entonces esa voz, ese Espíritu Santo nos va a dirigir, y esa es la voz que dirigió a Jesucristo, y es la voz que nos está dirigiendo ahora a nosotros. Por eso justificar de que caímos en pecado, de que no sabíamos, realmente, hermana, es una situación para los cristianos de hoy injustificable. Para nosotros es injustificable que caminemos en sendas torcidas cuando tenemos al Espíritu Santo, al mismo Dios, guiándonos y dirigiéndonos desde nuestro interior. Sí. Y también hablando ya ahorita acerca del Espíritu Santo, entender que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque yo he escuchado de personas que cuando oran dicen, visítanos Espíritu Santo, como que en ese momento va a llegar, ¿verdad? Porque no está siempre ahí. O si asisten a un culto, ahí van a encontrar al Espíritu Santo, como que, bueno, aquí y ya me voy, lo dejé aquí, Claro. ¿verdad? Es que ese es un error doctrinal que vino cuando vino el descubrimiento del bautismo con el Espíritu Santo. Lamentablemente mucha gente cree que el Espíritu Santo llega a los cultos y que cuando uno ya se va de los cultos o de los retiros, el Espíritu Santo se queda ahí y nos vamos vacíos. Y eso no es así. Efesios capítulo 1 dice que Dios, el día que creímos, por eso no hay cosa más maravillosa que el día que creímos en Jesucristo, el día que lo recibimos como Señor y Salvador, porque la Biblia dice que en ese día, cuando nosotros creímos a la palabra de verdad, el día que hicimos a Jesús nuestro Señor y Salvador, Efesios capítulo 1 dice que en ese momento Dios nos da al Espíritu Santo, y no se lo lleva, sino que nos lo deja como arras. Es muy importante que sepamos que lo dejó como arras, porque las arras eran prendas que recibían las personas que tenían una promesa. Las arras, media vez usted las recibía, usted las tenía en posesión hasta que recibiera la promesa de lo que significaban esas arras. Entonces, cuando el Espíritu Santo entró en nosotros, ya no se salió. Hermano, pero yo me fui a la cantina. Lamentablemente llevaste esa presencia santa a la cantina. Él no se quedó en la esquina esperando a que terminara la borrachera. No, él entró ahí. Lamentablemente ahí llevamos a Dios. Entonces, hermana, tenemos que tener claro que el Señor, cuando nos da las arras, nos las dejó y no las va a recoger hasta su regreso. O sea que los cristianos, no, como dice bien usted, le dicen, Espíritu Santo, ven, pero si ya creíste, ya eres creyente, no tiene por qué venir, ya lo tienes. Despierta tú que duermes, ya tienes morando al Espíritu Santo ahí, y no se ha ido, ahí se ha quedado. Y durante todo este tiempo de tu peregrinaje, ahí ha estado el Espíritu Santo, para bendición y también para llamar la atención, para redarguir cuando estamos haciendo algo malo. Entonces el Espíritu Santo se quedó para guiarnos. Algo muy importante es que cuando un creyente, por la necedad, por tener obstinación, porque sus argumentos son más grandes que la voz del Espíritu Santo, porque sus deseos son más carnales, son más grandes que los del Espíritu Santo, y cae en pecado, tenemos que entender que una de las funciones del Espíritu Santo es redarguirnos, es decir, provocarnos al arrepentimiento, provocar una incomodidad emocional en nosotros para que no estemos en paz hasta que hayamos lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero, hasta que no nos hayamos limpiado a través del arrepentimiento de esas obras y la conversión de esas obras. El Espíritu Santo no dejará de redarguir
porque esa es una de las funciones por las cuales se quedó el Espíritu Santo en nosotros, redarguirnos y convencernos de que nuestros argumentos estaban equivocados y que tenemos que convertirnos al Señor, regresar de esas obras y arrepentirnos de lo que hemos hecho. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo es provocarnos al arrepentimiento. Algo más es poder. Porque alguien puede decir, hermano, mire, lo que pasa es que yo soy muy débil frente a la botella, frente a una mujer, frente a una situación, frente a una circunstancia. Dios sabía que éramos débiles, sabe de qué pasta débil somos, y entonces por eso dejó al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un poder que se activa en nuestra voluntad. Esto es muy importante, ojo a esto, mire. Vamos a suponer que aquí hay una botella y que yo soy una persona alcohólica. Vamos a suponer. Yo puedo hacer lo siguiente, bueno, que venga el Espíritu Santo y me dé el poder para que yo no tome esa botella. No, así no trabaja Dios. Dios trabaja activando nuestra voluntad. Es decir, ¿qué quieres? Señor, no quiero, yo renuncio, yo doy la vuelta. Entonces el Espíritu entra a activarse como poder para respaldar nuestra decisión. Sí. Pero Él no jamás nos va a Va a manipular quitar la como que botella. fuéramos robots. Sí. No, Él va a trabajar de acuerdo a la voluntad. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Jesús de Nazaret. Él está angustiado hasta la muerte y pide oración. El problema es que le pide oración a 3 hombres que dice que cargados de tristeza se dormían. La tristeza les causaba un sueño y entonces ellos, por más que querían interceder por Jesús, se dormían. Entonces mire, pero ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Oren por mí. ¿Para qué? Para fortalecer la voluntad. Él lo dijo. Sí. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué está pidiendo él? Oración para fortalecer la voluntad en las cosas donde se siente debilidad. Sí. Bueno, Jesús, ¿qué hizo? Tomó decisiones. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. 3 veces Jesús dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Y entonces, como aquellos estaban durmiendo, Dios envió un ángel para ministrarle poder y ministrarle fuerza a Jesús. Pero ¿hasta cuándo le dieron esa fuerza a Jesús? ¿Hasta cuándo bajó el ángel? Hasta que él tomó la decisión de anular su voluntad y dar lugar a la voluntad del Padre. Entonces Dios jamás va a decidir por nosotros, sino que nosotros decidimos, y en base a lo que decidimos, entonces ya nos activan el poder para que esa decisión sea firme, y aunque vengan tentaciones, nos podamos mantener en paz y nos mantengamos en esa fidelidad a Dios. Pero note esto, hermana, el Espíritu Santo está con nosotros para darnos ese poder y poder vencer las tentaciones. Entonces, si algo tuvo éxito Jesús en la tierra, fue porque ahí estaba el Espíritu Santo. Y si nosotros, digamos, continuamos haciendo cosas que desagradan al Espíritu Santo, también lo podemos contristar. Eso es cierto. Hay una cosa muy importante que usted está diciendo y que el apóstol Pablo dijo: no contristéis al Espíritu Santo. O sea que nosotros podemos entristecerlo, podemos contristarlo. Entonces, hay niveles, hermana. Cuando una persona es reincidente, que el Señor ya le habló: apártate, estás haciendo mal, arrepiéntete, y la gente continúa en el error de su camino, entonces el Espíritu Santo se contrista de tal manera que está ahí, pero ya no habla. Sí. Está ahí, pero ya no redarguye. Es donde la gente se vuelve insensible, le surge un prepucio en el corazón, en los oídos, y entonces la gente, hermana, no siente definitivamente ya el Pierde. pastor le dice, el apóstol le dice, la mamá le dice, el papá le dice, el hermano le dice, hasta mundanos le dicen, y persiste en el error de su camino, porque, hermana, en esa voluntad Dios jamás va a forzarla. Esto lo hemos oído siempre: Dios nunca fuerza a nadie, no obliga a nadie. Él toca la puerta y llama, Él solicita, Él invita, Él amonesta, pero jamás manipula. La gente que se quite de la cabeza que Dios lo va a manipular, Dios no lo manipula.
Si usted quiere pecar, Dios se va a hacer a un lado, el Espíritu Santo contristado se va a hacer a un lado, para que como pródigo camine hasta donde pueda caminar, si es posible hasta la pocilga. Ahí está en la pocilga, y Dios no lo va a detener. Dios no va a hacer algo extraordinario, no, porque Dios está respetando el libre albedrío que nos dejó a todos. Sí, entonces cuando ya sintamos que hacemos un pecado y lo hacemos, pero ya no sentimos nada, es cuando Mire, puede hacer algo más terrible. Hay algo más terrible. Dice, no apaguéis el espíritu. O sea que el espíritu se puede apagar. Incluso le voy a decir una cosa, se puede retirar de una persona. Donde la persona, como dice Judas en su único capítulo, vendría a ser una persona 2 veces muerta y desarraigada. Sí. El Espíritu Santo sí puede retirarse de una persona. Una persona ya blasfema, una persona ya apóstata, sí se puede retirar el Espíritu Santo y abandonarlo. Y entonces esta persona, como dice Judas capítulo 1, llegar a ser una persona 2 veces muerta, porque había nacido de nuevo, 2 veces muerta y desarraigada. Y como dice el apóstol de Hebreos, que la persona que el Espíritu Santo ya se retiró, ya no puede haber una renovación para esa persona. Ya lo que le espera a esa persona es un horrendo juicio y un Dios adversario. ¿Por qué? Porque tuvo por inmunda la sangre en la cual había sido santificado. Esa persona había disfrutado del Espíritu de Dios, del don de Dios, de la buena palabra, y afrentó de tal manera que el Espíritu se retira. Cuando el Espíritu se retira de una persona, esa persona se pierde inminentemente para siempre, y hubiera sido preferible para esa persona nunca haber conocido al Señor de la gloria. Así es, sí, es peligroso, ¿verdad? Es peligroso, pero no estamos hablando de eso. Cambiemos el color. Estamos hablando de que el Espíritu Santo se quedó precisamente para eso, para evitar que lleguemos a esos extremos a través de su voz, a través de su palabra. Y ahí quizás sería bueno, quizás retomar el tema, hermana Gaby, de lo que estamos hablando, de que por eso mucha gente, cuando ya está a punto de que el Espíritu se retire, mejor lo cortan de la vida física. Sí. Es mejor que se muera a que la persona continúe y se pierda para siempre. Eso puede hacer Dios, cortarlo de la vida física, para evitar ese camino de locura que ya es irreversible para muchas personas. Bueno, pues el Espíritu Santo, hermana, solo del Espíritu Santo hablamos, pero el Espíritu Santo fue el que le dio el poder para hacer los milagros a Jesús. Es otro punto más. Sí. Nosotros como iglesia tenemos que ver la gloria de Dios. ¿Cómo? A través de milagros, de señales, de prodigios, de maravillas. Porque el Evangelio de Cristo no son solo conceptos. Si una persona, lo he dicho muchas veces, solo tiene conceptos de Dios, pero no se mueve la sobrenaturalidad, lo que tiene es una buena religión. Pero el Evangelio es algo más. El Evangelio es una importación del cielo a la tierra, de donde tenemos como iglesia que ver el poder de Dios y milagros de Dios. Sí. Es decir, que Dios puede permitir que la gente de la iglesia se enferme, o gente conocida se enferme. ¿Para qué? Para que nosotros activemos un regalo que tiene el Espíritu Santo, que se llama don de sanidades, y que podamos, en el nombre del Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, ver cómo cuerpos desahuciados son sanados, ver cómo personas que están desahuciadas por las leyes naturales de la tierra pueden encontrar en los milagros del Señor, en el poder del Espíritu Santo, la sanidad y el rompimiento de esas leyes naturales, para que el poder de la palabra de Dios por el Espíritu Santo se manifieste. Tenemos que ver milagros, tenemos que ver liberación de gente endemoniada, tenemos que ver incluso gente que vuelva a la vida por el poder que tiene el nombre de Jesús. Tenemos que ver la mano de Dios, tenemos que ver cosas sobrenaturales, porque el Evangelio es sobrenatural. Ojo, la sobrenaturalidad no la maneja el hombre. Yo no manejo a mi sabor y antojo la sobrenaturalidad, porque para eso se quedó el Espíritu Santo, para que el Espíritu maneje la sobrenaturalidad. Entonces la sobrenaturalidad no la manejan los hombres, la sobrenaturalidad la maneja Dios. Entonces, por lo mismo, si pensemos que yo tengo el don de sanidad, yo no sano a las personas que se me ocurran y que se me den la gana, porque el Espíritu Santo es el que controla los dones.
El Espíritu Santo va a dirigir a la persona para que vaya donde está el enfermo que Dios quiere sanar. Porque tenemos que tener claro, Dios no sana a todos, ni a todos quiere sanar. Está muy claro, documentado en la Escritura, que Jesús no sanaba a todos, sino que sanaba a muchos. Y le voy a decir que a veces Dios llega a reuniones solo por uno, no por todos. Le voy a poner un ejemplo. En el pórtico de Betesda, en el estanque de Betesda, ahí había un estanque donde yacían multitud de enfermos. Ojo a esto, habían cantidad de enfermos que estaban en el estanque de Betesda. Cuando Jesús entró, no entró a sanar a toda la multitud, solo llegó por uno, se fue a su cama y le dijo: ¿quieres ser sano? Todavía le dice: Señor, es que no hay quien me tire a las aguas. Cuando es el movimiento de las aguas, Jesús le vuelve a repetir, como quien dice, parafraseando: yo vengo por ti. ¿Quieres ser sano? Sí, Señor, quiero ser sano. Bueno, pues levántate. Y extraordinariamente el hombre se levanta y sale de ahí. Pero ¿por qué no sanó a todos Jesús? Solo sanó a uno, entró por uno. Yo espero que esta noche por uno este mensaje esté siendo dado y ese uno reciba en el poder del nombre de Jesucristo la sanidad que tanto está esperando. Dios no conoce distancia. Hoy, en este momento, el Señor puede sanar a una persona en el poder de su nombre. Y a lo mejor este mensaje se está dando solo por esa persona que durante mucho tiempo ha esperado sanidad y que está esperando algo de Dios, pues lo puede recibir en este momento. Dios no conoce fronteras. Pero lo más interesante de esto, hermana Gaby, es lo siguiente. Dios, cuando quiere sanar a alguien, lo sana diciendo Él: yo soy el que manejo la sobrenaturalidad. Sí. No maneja la sobrenaturalidad la persona. Por ejemplo, la profecía. Hay una persona que puede estar profetizando y ser certera en la profecía. Sí. Pero escuche, eso no quiere decir que yo vaya a acercarme y decirle: hermana, vamos a pensar que usted es una persona que profetiza asiduamente y que usted tiene el don de profecía. Yo no puedo ilusamente llegar con usted y decirle: hermana, profetíceme. Ahorita profetíceme. ¿Por qué? Porque usted no es la dueña del don. Exacto. Sino que el dueño del don es el Espíritu Santo. Y el Espíritu maneja los dones en el tiempo, momento y circunstancia que Él quiere, no que nosotros querramos. Y usted puede decirme: hermano Nando, perdone, yo no recibo nada, no siento nada, así que regreses a su casa. Y yo, ¿sabe qué voy a decir? Que torpe soy. La hermana no es la divina, la hermana no es medium, la hermana no es hechicera, sino que Dios de repente le coloca un don y cuando Dios quiere va a hablar por esta boca y va a edificar, exhortar y consolar por esta boca. Entonces, hermana, volvemos a esto. El Espíritu Santo se quedó para hacer la iglesia sobrenatural, pero nunca olvidemos que quien maneja la sobrenaturalidad no es el hombre, sino que es el Espíritu Santo. Gaby, el tiempo se nos ha ido. De los 7 espíritus solo hablamos de uno. Quizá en los próximos programas podamos hablar de los demás y que no completamos, porque hablar del Espíritu Santo es algo tan maravilloso que podríamos pasar programas hablando del Espíritu Santo, Dios por siempre. Este es el programa Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo, Bendición Jesús. Me dio mucho gusto contar con su teleaudiencia y yo les suplico que estemos el día de mañana en este mismo canal. Que Dios les bendiga y les guarde.